We don't need no education. Continuando con el tema del cálculo de la distancia entre dos puntos, vamos a trabajar ahora el cálculo que tengamos cuando nuestra distancia entre dos puntos asocien a dos puntos que se encuentran verticalmente alineados, ¿sí? Si nosotros unimos esos dos puntos verticalmente alineados, vamos a formar una línea recta, ¿sí?, que va a ser paralela con respecto al eje de las Y. Cuando nosotros tengamos una situación así, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente: la distancia entre dos puntos es igual a la coordenada Y2 menos Y1 dentro de unas barras de valor absoluto. Entonces, una vez que ya tenemos esa fórmula, vamos a suponer tenemos una coordenada que nos dice que el punto A se encuentra en el x3, y menos 2, y después tenemos otra coordenada B que nos dice que la coordenada X está en el 3 también, y el Y vamos a ponerlo en el 4, ¿ok? Entonces aquí tendríamos una coordenada que cumple esas características que acabamos de ver en este caso. Si nosotros graficamos estos puntos, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener aquí 1, 2, 3 en X, vamos a poner otros 3, 4, 5, 6, y vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, y en el eje de las Y para arriba 1, 2, 3, 4. Si nosotros localizamos esos puntos, la coordenada A me quedaría en el 3, estamos aquí en el 3, menos 2, menos 2. Entonces más o menos me quedaría la coordenada por este punto de aquí, 3, menos 2. Este es mi punto A. Y ahora mi punto B me quedaría aproximadamente en el 3,4. 3 igual aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si nosotros trasladamos nuestra gráfica, nos quedaría en este punto. Ahorita pues yo lo estoy haciendo aquí a mano alzada, obviamente me va a quedar un poco desalineado, pero se alcanza a apreciar más o menos que estos dos puntos se encuentran alineados entre sí, y eso nos indicaría que tenemos que trabajar con esta fórmula que acabamos de escribir aquí. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de la distancia de estos dos puntos, tendremos que ubicar primeramente nuestras coordenadas X y Y, ¿sí?, para ubicarnos en qué lugar se encuentra cada una de ellas y ubicar cuál va a ser mi Y2 y mi Y1. Ustedes recuerden que pueden elegir la que ustedes quieran, ¿no? Al final de cuentas, esta operación se encuentra en medio de las barras de valor absoluto, y con esa información nosotros podemos trabajar para tener el valor absoluto de nuestro resultado o el valor absoluto de la distancia que obtengamos. Entonces, esta distancia va a calcularse de la siguiente forma: la distancia que hay entre estos dos puntos es igual a Y2. Vamos a suponer que este es mi Y2 y este es mi Y1, ¿ok? Entonces tendríamos aquí Y2 es igual a 4 menos, por la fórmula, y en este caso voy a abrir paréntesis porque la coordenada 1 tenemos que es un número con un signo negativo acompañándolo y lo tenemos que respetar. Entonces aquí pondríamos el signo negativo de este 2 que se encuentra aquí, y después estaríamos colocando nuestro número 2, ¿sí? Cerramos nuestras barras de valor absoluto, y ya por último pues hacemos las operaciones que respectan a lo que viene siendo las leyes de los signos, ¿sí? Pasamos nuestro 4 y tendríamos menos por menos es igual a más, y después bajamos nuestro 2, ya sin los paréntesis porque ya acabamos de realizar la operación de los signos. Una vez que realizamos esto, cerramos nuestras barras de valor absoluto y terminamos haciendo nuestra operación, y tendríamos que 4 más 2 es igual a 6. La distancia que tenemos entre estos dos puntos es igual a 6. Entonces tendríamos nuestro resultado y diríamos que la distancia que hay del punto A al punto B es igual a 6 unidades. ¿Ok? Entonces hay nada más que cuidar esa parte, hay que ir recordando las fórmulas que vamos trabajando. Esperemos que esto haya quedado lo suficientemente claro para que no nos perdamos en el tema y poder seguir avanzando, ¿sí? Vamos aquí a dejar nuestro cálculo por acá y vamos a ir trabajando con nuestras fórmulas. La primera fórmula que vimos
era con respecto a una gráfica en el cual los puntos quedaban alineados horizontalmente, ¿sí? Y teníamos que la distancia entre dos puntos era igual, entre las bajas de valor absoluto igual, x2 menos x1. ¿Ok? Recuerden, la alineación de estos puntos es en forma horizontal. Cuando la alineación de los puntos está en forma vertical, utilizamos la distancia entre dos puntos es igual en barras de valor absoluto y2 menos y1. Y por último tendríamos el último ejemplo, sería qué pasaría si yo tengo que calcular la distancia entre dos puntos de una gráfica cuyos puntos en el plano no se encuentran alineados ni vertical ni horizontalmente. Es decir, tenemos un punto aquí y otro punto por acá. Y esos puntos, si se fijan, no tienen ninguna coincidencia en el eje de las X ni en el eje de las Y. Entonces, aquí vamos a trabajar también con una fórmula, la cual incluye a la fórmula de la distancia vertical y la fórmula de la distancia horizontal. Esa fórmula está basada en el teorema de Pitágoras. ¿Por qué en el teorema de Pitágoras? Bueno, voy a convertir un poquito esto para que se pueda ver un poco mejor. Vamos a hacerlo cuadriculado, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito mejor nuestra gráfica. Fíjense bien, nosotros vamos a tener nuestra gráfica y vamos a trabajar lo más derechito que podamos aquí en esta pizarra. Entonces tendremos nuestro eje X y nuestro eje X y Y, ¿sí? Tenemos el eje de las X y aquí tenemos el eje de las Y. Una vez que tenemos el eje de las X y el eje de las Y, vamos a poner dos coordenadas que no tengan nada que ver, ninguna X, ninguna Y. Entonces tenemos la coordenada A que vamos nosotros a calcular y esa coordenada A sería igual, vamos a poner a un 5,3. Hay que recordar que cuando nosotros tengamos este tipo de coordenadas que son coordenadas positivas, quedamos en el primer cuadrante. Entonces vamos a agarrar aquí cada cuadrito como división, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a escalar 3, 1, 2, 3 en lo que viene siendo nuestro eje de las Y y mi punto me quedaría más o menos por ahí. Este sería mi punto A, ¿sí? Recuerden 5 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y, ¿ok? Y llegamos a ese punto. Vamos a un punto B, que ahora nuestro punto B va a ser igual a un menos 2, menos 4 para quedar ubicados en el cuadrante número 3. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y para abajo 1, 2, 3, 4. Vámonos a ver dónde vamos a quedar ubicados. Quedaríamos en el punto menos 2, estaríamos aquí. Y luego menos 4, 1, 2, 3, 4. Ok, quedaríamos más o menos en este punto de aquí. Entonces ahí tenemos dos y el objetivo de aquí es calcular la distancia que hay entre estos dos puntos. Este es nuestro punto B y ese punto B vamos a conectarlo con nuestro punto A. ¿Sí? La distancia que yo quiero calcular es la distancia que exista entre el punto A y el punto B. Entonces ahora bien, ¿qué fórmula es la que vamos a aplicar aquí? Esto se puede trabajar con una fórmula que ya nos están dando, la cual nos dice que la distancia que hay entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la coordenada x2 menos x1 elevado al cuadrado más la coordenada y2 menos y1 elevado al cuadrado. Este tipo de cálculo lo estamos nosotros basando en una fórmula muy popular, muy famosa, que conocemos como el teorema de Pitágoras. Si nosotros nos ponemos a analizar esta gráfica que tenemos, podemos nosotros reproducir un triángulo rectángulo en nuestra gráfica haciendo una prolongación del punto B de forma horizontal y haciendo también una prolongación del punto A de forma vertical. Va a llegar un momento en el cual las dos se junten, ¿sí? Y formen un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que el cual está formado aquí. Entonces, hay una fórmula que le decimos nosotros el teorema de Pitágoras, o fue conocida como el teorema de Pitágoras o desarrollada por el
filósofo Pitágoras, filósofo matemático Pitágoras, el cual nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces tendríamos a al cuadrado más b cuadrada. Entonces aquí tendríamos, vamos a decir, nuestro lado a, nuestro lado b, y la hipotenusa es nuestro lado c. Entonces si nosotros despejamos lo que viene siendo c, tendríamos que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Si te fijas, esta fórmula que estamos escribiendo nosotros aquí es una fórmula que se parece mucho a la fórmula que estamos escribiendo acá arriba. Nada más, lo único que estamos haciendo es calcular primeramente en este caso de aquí la distancia que hay de este punto a este punto, que sería aplicar la distancia entre dos puntos de forma horizontal, aplicando esta fórmula que ya la habíamos visto anteriormente, y después calculamos la distancia que hay en este punto de aquí a aquí para poder sacar los lados A y B de mi triángulo rectángulo. Una vez que tenemos esos lados, lo que hacemos pues es utilizar el teorema de Pitágoras, con lo que nos va a ayudar a calcular lo que viene siendo esta hipotenusa, y esta hipotenusa nos va a dar la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Entonces lo único que tenemos que hacer es seguir nuestra fórmula. Nuevamente tendríamos nosotros que ubicar cuál es la coordenada X, ¿sí? No olvidar que siempre es la primera y la coordenada Y es la segunda, y después ubicar cuál de las dos coordenadas o los dos puntos que tenemos vamos a utilizar como el punto 1 y el punto 2. Yo, para no perder el orden, siempre termino utilizando este como punto 1 y este como punto 2. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos eso, lo que sigue es hacer el procedimiento. Vamos a despejar un poco el área para poder trabajar con mayor libertad nuestras operaciones, y vamos a sustituir los valores que tenemos en esta sección a nuestra fórmula, y decimos lo siguiente: la distancia que existe entre dos puntos A y B es igual a la raíz cuadrada. Vamos a fijarnos quién es x2. X2 es igual a menos 2 menos lo que valga x1. X1 vale 5 elevado al cuadrado, más y2 en este caso es menos 4 menos lo que valga y1 vale 3, entonces y1 es igual a 3 elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones tendríamos que la distancia de los puntos A a B es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Primero resolveríamos las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Aquí, aunque tenemos signos negativos, recuerden ustedes que no vamos a tener que hacer ninguna ley de los signos, ¿sale? Es una operación de resta únicamente. Menos 2 menos 5 es igual a menos 7 elevado al cuadrado, ¿sale? Más menos 3 menos 4 es igual a menos 7 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora la distancia que tendríamos entre los puntos A y B es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Elevamos al cuadrado, primeramente elevaríamos el signo, menos por menos es más, y 7 por 7 es igual a 49, ¿ok? Más 7 menos por menos es igual a más, y 7 por 7 es igual a 49. Entonces tendríamos esa operación. 49 más 49 nos dice que la distancia que hay entre los puntos A y B es igual a la raíz cuadrada. 49 es igual a 98. Entonces la distancia entre los puntos A y B es igual a la raíz cuadrada de 98 es igual a 9.8994. 9.8994 unidades. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos ahorita para este ejemplo, y es lo que mide esta distancia del punto A al punto B, 9.84 unidades. Vamos a hacer un ejemplo más para que quede reforzado el tema y no haya ningún problema con este tipo de cálculos. Dejen aquí despejo nuestra pizarra para que pueda trabajarse de una mejor forma, ¿sale? Aquí ya tenemos esta sección y vamos a hacer un ejemplo más.
Vamos a hacer la coordenada. Aquí podemos nosotros hacer las coordenadas y graficar, o podemos simplemente tener los datos. Incluso esta fórmula pues nos sirve por si nosotros nada más tenemos los puros datos, que nos digan, ¿sabes qué? Tenemos nuestro punto, para no repetir, nuestro punto C es igual a 7,2 y nuestro punto D es igual a menos 5, menos 3. Entonces ahí tendríamos otros dos puntos. Recordar siempre cuál es mi X y mi Y. Estas son las X, estas son las Y. Esta la vamos a agarrar como la número 1 y esta como la número 2. Y de aquí lo único que seguiría es fijarnos cómo lo hacemos para poder meterlo a la fórmula en forma ordenada. La distancia, en este caso que vamos a calcular, es entre los puntos C y D. Es igual a la raíz cuadrada, y vámonos aplicando las fórmulas. La raíz cuadrada tenemos x2 es en este caso menos 5 menos x1, que tendríamos que es menos 7, ¿sale? Elevado al cuadrado, más y2, que en este caso es menos 3, menos 2, que sería nuestra y1 elevado al cuadrado. Simplificamos y tenemos que la distancia que hay entre los puntos C y D es igual a la raíz cuadrada. Menos 5 menos 7 es igual a menos 12 elevado al cuadrado, más menos 3 menos 2 es igual a menos 5 elevado al cuadrado. Para poder quitar los exponenciales y los signos, pues tendríamos nosotros que hacer las operaciones. Primero los signos, menos por menos es igual a más, y 12 por 12 es igual a 144. Entonces tendríamos aquí 144. Mucho ojo que ya una vez que yo hice este paso, aquí no se sigue pasando ni el signo ni el exponente, ¿ok? Ya lo operamos aquí y nos dio este resultado. Este menos 12 al cuadrado es igual a 144, para que no haya ninguna duda. Más, hacemos lo mismo. Menos por menos es más, y 5 por 5 es 25, ¿ok? Entonces otra vez, este menos 5 al cuadrado es igual a este 25 que yo tengo aquí. Ahora sí, hacemos la operación y decimos la distancia de C a D es igual a la raíz cuadrada. 144 más 25 es igual a 169. La raíz de 169 nos daría el resultado, y tenemos que la distancia de C a D es igual a la raíz de 169, que es igual a 13 unidades. ¿Ok? Entonces este es otro cálculo con otros dos puntos distintos. Entonces ustedes podrían tener los puntos o no tener los puntos dentro de una gráfica, y no importa. Lo único que tenemos que seguir al pie de la letra es el acomodo de las X y de las Y en el espacio donde les toque estar, ¿sí? Recordar siempre cuál es la fórmula que estamos utilizando. En este caso aquí la voy a volver a hacer un poquito más grande para que la tengan ustedes presente siempre, ¿sí? Y no se olvide. Ahorita esto vamos a reducir un poquito. Este es el ejemplo número 2 que estamos aquí trabajando, y estamos basándonos en esta fórmula, que es el cálculo de la distancia de dos puntos, que también ustedes la podrán encontrar en su apartado, ¿ok? Este cálculo, de hecho esta fórmula sirve para cualquier tipo de distancia que quieran calcular, ¿no? Si es vertical o es horizontal no importaría, podríamos seguir utilizando esta fórmula. Si es vertical también no importaría, horizontal no importaría, y si en este caso es inclinado de forma diagonal, sigue aplicando la misma fórmula. Entonces, de mi forma de ver en este caso las matemáticas y hacerlo más sencillo para ustedes, les aconsejo que se concentren únicamente en aprender esta fórmula, y que cada que ustedes tengan un problema de sacar la distancia entre dos puntos, utilicen esta fórmula y no van a tener problemas para llegar al resultado de una forma correcta. ¿Ok? Entonces hasta aquí quedaría la explicación de la distancia entre dos puntos. Estén atentos a la página para poder revisar cuáles son las actividades y para seguir teniendo videos y explicando la clase de geometría analítica. Cuídense, saludos, estamos en contacto, chavos.